Bueno, buenos días, hermanos. Bienvenidos. Que el Señor les llene de bendiciones, nos llene de bendiciones a todos en esta mañana. Y para eso también vamos a pedirle al Señor que nos acompañe y que nos dirija en todo lo que digamos y hagamos, para que todo sea para darle la gloria a Él, para honrar su nombre en todo este tiempo, ¿sí? Así que oremos y comenzamos. Padre, queremos darte muchas gracias, Señor, por un día más. Agradecerte porque en este día venimos a honrar tu nombre, juntos, unidos, Señor, de manera unánime, a reverenciar tu gran nombre, Señor, en medio nuestro. No solamente cuando lo hacemos así de manera congregacional, sino también poder evidenciar que de manera personal, Señor, en cada uno de nosotros, individualmente, somos guiados por ti, somos fortalecidos por ti, Señor, día a día. Y entendiendo la obra de Cristo en la cruz a causa de cada uno de nuestros pecados, es que venimos, Señor, una vez más, delante de tu santa presencia para que tú te presentes en medio nuestro. Gracias te damos, Padre, porque tenemos esta gran posibilidad que tú nos has dado. Gracias porque nos has traído a la familia de la fe. Gracias porque un día, Señor, has querido justificarnos, a pesar de lo que vemos en nosotros mismos, hoy mismo, Señor, y hoy día. Sabiendo que aún hay pecados, Señor, en medio nuestro que nos debilitan y nos llevan, Señor, a veces de las narices. Te rogamos, Padre, que en esta mañana podamos, por medio de tu palabra, ser confrontados una vez más, pero también alentados, porque sabemos que en esa cruz, Señor, hay redención, hay perdón de todo pecado y hay vida eterna. Por eso, Padre, venimos a ti para suplicarte y clamarte, Señor, que te presentes en medio de tu pueblo en esta mañana. Que tú seas quien dirija toda esta reunión, Señor, del principio hasta el final, sabiendo que en tu nombre venimos, Señor, y todo lo que pensemos y que nuestra mente, Señor, en esta mañana esté de acuerdo a ti, será una obra del Espíritu, o que el Espíritu lleve adelante en medio de esta iglesia local. Te rogamos esto, Padre, te pedimos tu más rica bendición sobre todos nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, llegamos al final, o hoy por lo menos, en esta mañana, vamos a llegar al final de toda esta enseñanza que estamos viendo sobre la doctrina del arrepentimiento, sobre esta enseñanza, ¿no? Sobre el arrepentimiento. Entendiendo, bueno, a lo largo de todas las enseñanzas y desde el principio, tratamos de ver de la manera más sencilla posible qué es o qué no es un arrepentimiento verdadero, y luego viendo y avanzando sobre el tema, qué es lo que sería un arrepentimiento verdadero, ¿no? En el corazón de una persona. Y para eso, bueno, ustedes ya saben, estarán ya familiarizados con el tema, que hemos tratado varios ingredientes, ¿no? El primero era la percepción del pecado, de poderlo ver, poder verlo de manera clara, de manera nítida, decir, bueno, es mi pecado, ¿no? Esto es con el cual estoy luchando y batallando, y presentarlo delante del Señor, ¿no? Luego de esto, debiera haber en mi corazón, que busca un arrepentimiento genuino, una angustia verdadera por ese pecado, o por algunos, ¿no? Quizás no sea uno, sino sean varios con los cuales tenemos que batallar, y generalmente son varios. Sería bueno que sea uno solo, ¿no? Sería menor la tarea, pero no, son varios. Entonces el segundo punto era angustiarse, sentir un peso real por eso. El tercer punto ya era confesar ese pecado. Luego venía una vergüenza, ¿no? También por ese pecado. El domingo pasado pudimos ver el odio hacia ese pecado. Pero toda esa dinámica, o todo ese pasar en medio de toda esta situación, nos tiene que llevar al sexto y último punto. Y ese sexto y último punto en cuanto al arrepentimiento es abandonar el pecado, apartarse del pecado. Es el último ingrediente, es lo último que le echaríamos a la receta cuando queremos preparar alguna cosa, ese toque final, digamos, ¿no? Es el último ingrediente,
pero es el fin esperado cuando tratamos con nuestros pecados. O por lo menos es lo que debe suceder, ¿no? Luego de haber transitado por los demás puntos, tendría que suceder esto. Tendríamos que llegar al abandono del pecado. Tendríamos que llegar a apartarnos de ese pecado. De nada serviría haber visto mis pecados. De nada serviría haberme angustiado por cada uno de esos pecados. De nada serviría haber confesado a Dios de labios mis pecados. De nada serviría si me hubiera dado muchísima vergüenza delante de Dios y delante de los demás cada uno de mis pecados. Y de nada serviría hasta sentir un odio fuerte por mis pecados si en el final del camino, haber transitado todo eso, no me aparto de esto. O sea, todo lo que transitamos y lo que vimos nos debiera llevar a abandonar ese pecado, a apartarnos de ese pecado y buscar intencionalmente abandonar. Porque a nadie le gusta que le produzcan una herida, un corte, una lastimadura, y luego volver a que le produzcan esos dolores. Entonces, si esto me ha ocasionado una angustia fuerte, si me ha dado vergüenza, si yo estoy odiando, naturalmente, el final sería abandonar el pecado, ¿no? Si no, ¿de qué serviría todo esto que estamos viendo? ¿Qué razón tiene, no? El trato de nuestros pecados se lleva adelante con la finalidad de no cometerlos más. O por lo menos de cometerlos en menor proporción hasta terminar de mortificar. Esa es la idea, ¿no? Si no, no tiene ningún sentido. Me gustaría que me acompañen al capítulo 28 de los Proverbios. Vamos a llegar al versículo 13. Vamos a ver dos versículos en esta mañana, el versículo 13 ahí en Proverbios y luego vamos a ver un poco en Isaías 55. Pero en Proverbios 28, el versículo 13 es un versículo más que conocido por el mundo cristiano, que nos habla a las claras de que todo este camino, o todos estos, vamos a decir, ingredientes, como venimos diciéndole, para buscar un arrepentimiento verdadero en nuestras vidas, tienen que tener este final. El final al cual nos llama el versículo 13, ¿no? Y dice así, Proverbios 28, versículo 13, el que encubre sus pecados no prosperará. No prosperará. Esto es terminante, ¿sí? Por lo menos así está declarado en la Biblia. El que encubre sus pecados no prosperará. Más, o pero, siempre el más es como un pero para que se entienda más fácilmente, el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Pero quiero leer también el versículo 14 que dice, bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios. Siempre. Hay una constante en él, en el hecho de temer a Dios. Más, o pero, está el contraste nuevamente, el que endurece su corazón caerá en el mal. La palabra prosperar en el versículo 13, generalmente cuando nosotros hablamos de esta palabra, estando en el mundo o pensando de manera mundana, vamos a decir, la llevamos al campo del avance de nuestra vida, de los progresos que yo puedo tener en mi economía, de los trabajos en los cuales yo puedo desear porque son mejores y quizás económicamente me van a prosperar. Quizás el hecho de prosperar lo volcamos más a la familia, al hecho de tener un matrimonio y crecer, tener hijos.
o quizás en cuanto a superarnos día a día. Y no son cosas que estén mal. Es, en cierta manera, prosperar. No es malo prosperar o pensar prosperar de esta manera en la medida que todo sea basado en lo que Dios dice. Pero rara vez en nuestras vidas nosotros llevamos esta palabra prosperar al campo espiritual. Al campo en el cual el Señor pretende que lo llevemos cuando nos habla, por ejemplo, de esta manera en este versículo, ¿no? Estamos pensando muchísimo más en cosas terrenales que en nuestra alma cuando hablamos de prosperar. No generalmente lo hacemos así. Incluso a veces en el mismo momento de la oración íntima o personal con Dios, se nos mezclan un montón de pensamientos que uno dice, ¿cómo viene esto a mi mente cuando estoy arrodillado frente al Señor? O con mi cabeza baja frente al Señor en la intimidad, en mi habitación, en mi casa, solo hablando con el Señor. Se entremeten un montón de pensamientos de trámites que tengo que hacer, de cosas que tengo que llevar adelante, de deseos. ¿Cómo puede ser? Si esto, estando en oración íntima con el Señor, en un momento de intimidad así, sucede. Si nos sucede en este momento, ¿cuánto más nos va a suceder en las otras horas que estoy dedicado a mis cuestiones normales y lógicas del mundo? Más aún, en nuestra jornada normal, en la que tenemos nuestra mente en otras cosas, es lo que va a suceder. No pensamos todo el tiempo en prosperar en cuanto a nuestros pecados, con la misma intensidad que pensamos en prosperar con respecto a nuestra vida secular o nuestra vida habitual. Ahora, el punto es precisamente ese. Ahí está el problema, ¿no? Y a veces no lo logramos ver. Ahí está la clave de este versículo en particular, en prosperar en el sentido y la forma correcta en cuanto a no encubrir nuestros pecados. No en prosperar solamente en cuanto a lo que quiero prosperar en esta vida, sino en cuanto a prosperar en la falta de encubrimiento de nuestros pecados. El que encubre sus pecados no va a prosperar. El que los acaricia todavía, el que no los odia, el que todavía se entremezcla y los deja caminar en su mente y en su corazón, no va a prosperar. Es bastante claro y es bastante contundente y es bastante tajante el versículo cuando dice exactamente esto. Si los encubrimos, si los seguimos guardando, no vamos a prosperar. Y luego da el contraste. Es la clave, ¿no? Entonces, cuando nosotros, sí que esté mal prosperar en la vida, hermanos, no está mal. No está mal y es algo que Dios nos llama también a vivir así, ¿no? El cristiano no debe vivir en una ruina permanente, ni económica, ni familiar, ni laboral, ni nada, sino que tiene que progresar con los parámetros bíblicos. Y no está mal que prospere, pero esto se está refiriendo a prosperar en cuanto a no dejar cubiertos nuestros pecados sin sacarlos a la luz. ¿Queremos prosperar en nuestra vida espiritual? Yo entiendo que todo hijo de Dios quiere prosperar, quiere crecer, quiere desvincularse de todo pecado. Es lo que debemos buscar como hijos de Dios. Pero si queremos prosperar en nuestras vidas espirituales, no podemos encubrir nuestros pecados. No podemos hacerlo. No encubramos nuestro pesar para con otros. No encubramos nuestras malas reacciones que generalmente tenemos en nuestra vida.
No encubramos nuestra idolatría, que generalmente nos lleva a pensar en otras cosas y a mantenernos ocupados en esos sin ver que haciendo eso estamos encubriendo nuestro pecado delante del Señor. No encubramos nuestro egoísmo también. No encubramos cuando hay falta de amor hacia la iglesia o hacia los hermanos. No encubramos nuestro mal. No encubramos nuestro mal carácter. Nuestras maldades permanentes, continuas y varias que vemos en nuestra vida. Se trata de no encubrir nuestros pecados. No encubramos nuestra negligencia, ¿no? En ciertos momentos de nuestra vida. Nuestro enojo hacia otros. No lo encubramos. Saquémoslos afuera. Primero delante de Dios y luego pidiendo perdón. Es la única manera de despojarnos. Pero si nos mantenemos encubriendo nuestras faltas delante de Dios, el Señor está diciendo, no van a prosperar. Sigan manteniéndose así. Sigamos manteniéndonos así. No vamos a prosperar. Saquemos a la luz, hermanos, todo lo que haya que sacar. Es la única manera en la que se puede prosperar espiritualmente. Delante de un Dios que, por otro lado, ama la luz. Debemos ocupar el tiempo, y el tiempo que sea necesario. Porque a veces nuestro tiempo es muy poco para con Dios, pero para prosperar en el mundo es mucho el tiempo que dedicamos, pero para prosperar con Dios, en Dios y en lo que Dios dice es poco. Entonces debemos ocuparnos el tiempo que sea necesario para prosperar espiritualmente, para crecer espiritualmente. Porque el Señor también dice, no crezcan en el conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios nos lleva a no encubrir nuestros pecados, pero si yo digo conocer a Dios y sigo encubriendo mis pecados, hay como cosas que no terminan de concordar en mi vida. Es la única manera bíblica de prosperar espiritualmente. Si solo en nuestra vida tenemos el pensamiento de prosperar en lo secular y dejamos nuestra alma de lado, sin preocuparnos tanto por la prosperidad de mi alma, entonces debemos revisar nuestra condición. Porque si esto se ha transformado en una forma de llevar adelante mi vida, no estoy teniendo en cuenta lo que Dios dice. Y si esto es así, yo debo revisar mi condición. Debo revisar. No puedo dar ningún diagnóstico de nadie, pero sí debo revisar en mi interior. ¿Cuál es mi condición? ¿Qué es lo que me está llevando? ¿Será el reino de Dios y su justicia y espero que todo lo demás sea añadido? ¿O será que estoy buscando el mundo y ahí entre paréntesis y Dios aparece para ayudarme? Bueno, esa es mi forma. No es así, hermano. Y en cuanto a prosperar espiritualmente, refiriéndose a este versículo del capítulo 28 y el versículo 13 de Proverbios, solo se trata de prosperar en no encubrir cada una de nuestras faltas. Solo el que confiesa todo y se aparta, solo ese alcanza misericordia. Solo ese alcanza la compasión de Dios. Solo así, confesando todos los pecados. Y quiero repetirlo, solo así. La Biblia lo declara así. Solo así. El que confiesa y se aparta. Ahí hay dos condiciones, dos condicionantes precisos que el Señor pone. Confiesa, y ya lo hemos visto dentro de los ingredientes, pero el final de todo eso es apartarse.
es abandonarlo, es dejarlo, es mortificarlo. Si esto no sucede, ¿qué es lo que pasa en ese corazón? ¿Qué es lo que pasa en el corazón de ese cristiano? Alguna cosa está sucediendo. Y no vamos a prosperar así. Ahora es muy interesante porque no solamente presenta el contraste, sino que da una aclaración un poco más precisa en el versículo siguiente, en el 14, en donde dice, bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios. Hay una relación directa entre el temor a Dios y el hecho de encubrir mis pecados. El hecho de no encubrir mis pecados, perdón. Si yo encubro mis pecados, entonces hay algo del temor de Dios que no estoy comprendiendo. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios. Pero, y viene otra vez el contraste, el que endurece su corazón caerá en el mal. El que sigue encubriendo sus pecados, no solo que no va a prosperar, sino que va a ser peor todavía. El que encubre sus faltas, el que encubre su carácter, el que encubre todo lo que cada uno de ustedes y yo tengamos, hermanos, si lo seguimos tapando con la lona de mi vida, vamos a decir, porque creo que es mejor así, porque no me puedo y no quiero ponerme a cuenta con un Dios santo y que ve todo. Entonces, lo único que la Biblia tiene para decir es que no vamos a prosperar. Y no solo no vamos a prosperar, sino que no seremos bienaventurados y por lo tanto caeremos en el mal. Cuando alguien decide alejarse del pecado de corazón y abandonarlo intencionalmente, lo que busca en realidad es reformar algo que no está bien para llegar a un arrepentimiento verdadero. Si hay algo en mi vida que no está bien delante de Dios, que transgrede la ley de Dios, algo o algunas cosas que así lo hacen, entonces necesariamente necesito hacer algo. No puedo quedarme como estoy. Eso me va a llevar a la maldad, me va a llevar a la ruina espiritualmente. Pero cuando alguien decide alejarse del pecado y abandonarlo, lo que busca es precisamente reformar su corazón. La pregunta es, ¿estamos buscando reformar nuestro corazón? Volviendo a la Escritura, volviendo a lo más básico de ella, y querer prosperar en cuanto a esto, puntualmente, lo que hoy estamos viendo. El hecho de apartarse del pecado. ¿Lo estamos haciendo? Porque esto es reforma interior. No estamos hablando de la reforma histórica a la cual creemos y estamos contentísimos que haya sucedido y hoy la vivimos así. Estamos hablando de una reforma interna, ¿no? Una reforma que solo se produce con el temor a Dios. Y será bienaventurado el hombre que teme a Dios siempre. No en algunos días, no cuando las cosas están bien, no de vez en cuando, no cuando esté con los hermanos en la iglesia, sino siempre. Los chicos dicen 24/7. Bueno, siempre. Entiendo que se trata de 24 horas los 7 días de la semana, ¿no? Si no lo entiendo mal. Siempre, ¿no? Esa es la idea. Bienaventurado el que teme a Dios siempre, porque ese es el que va a poder prosperar espiritualmente, dejando de lado y poniendo delante del Señor todo su pecado. Pero si lo encubre, si lo sigue encubriendo, bueno, no va a alcanzar la compasión del Señor. El hacerlo como Dios quiere es una verdadera reforma del corazón. Es un cambio de corazón frente a pecados existentes en nuestro interior que llegan a un verdadero arrepentimiento porque se han tratado bíblicamente. No es que los traté así nomás
o con poca examinación y poca profundidad, sino que los he tratado bíblicamente y en la gracia que hay en Dios me lleva con su ayuda a poder abandonarlos definitivamente. Aunque generalmente puede ser que vuelvan en algún momento en mi vida. Bueno, mi intención es ya apartarme de ciertos pecados. Totalmente. El arrepentimiento verdadero corta las cadenas de la esclavitud al pecado. Es como una cadena de hierro, ¿no? Que es difícil de romper. Pero el Señor lo terminó de matar en la cruz, ¿no? Y es a eso a lo que nosotros somos llamados todo el tiempo. En la medida que ese temor siempre esté en nuestro corazón. Pero ¿por qué algunos, a pesar de saber que no están bien con algunos de sus pecados delante de Dios, y a pesar de pedirle a Dios que le ayude con esas cosas, así y todo, vuelven una y otra vez a caer en las mismas cosas? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa esto? Y la respuesta está en el versículo 14. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios. Que siempre teme a Dios. ¿Tenés temor de Dios? ¿O temor a Dios? Es un tema que nosotros hemos tratado, hemos transitado hace tiempo atrás. Pero generalmente vamos ahí, por lo menos para nombrar esto, porque esto es la base de mi conducta hacia Dios. Si no tenés miedo a Dios, si no tenés temor a Dios, bueno, ese temor constante y permanente. No estoy diciendo si tenés miedo a Dios, no es miedo, sino si tenés un temor profundo a Dios, ¿no? Si lo respetás profundamente, si lo estimás, si lo tenés presente en todo tiempo en tu vida, esa es la pregunta. Si hay un temor reverente a Dios, si la obra de Cristo sigue siendo grande en tu vida. Esas serían las preguntas entremezcladas con lo que quiere decir el temor a Dios. Si Dios es muy significativo en tu vida. Esa es la pregunta. Porque dependiendo de cuán alta sea la estima que tengas en tu corazón de Dios y el significado que Dios tenga en tu vida, entonces más alta va a ser la respuesta ante un Dios así. Pero si tu estima es baja, es inconstante, tus labios dicen algo, pero tu vida es otra cosa y lo sabes o lo sé, entonces la respuesta al pecado va a ser liviana. No lo vamos a desempolvar tan fácilmente. Depende mucho de cuál es la estima y el temor a Dios. Por eso dice, bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios. Bienaventurado. Ya es bienaventurado porque está temiendo a Dios. No es que ahora voy a temer a Dios para ser bienaventurado. Pero es bienaventurado el que teme a Dios. Y todo le irá bien, ¿no? Si tu boca, hermano, solamente nombra pecados como una lista de almacén cuando voy a comprar algo, pero no estás compungido de corazón y mal por eso, es probable que vuelvas a caer en el mismo pecado una y otra vez. Es muy probable, porque nos pasa así. Y esto, la Biblia lo está llamando endurecimiento de corazón. Mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Porque no lo está poniendo delante del Señor de manera precisa, de manera constante, de manera clara y con el fin de abandonar el pecado. Por lo tanto, no serás bienaventurado. No vas a alcanzar misericordia, ¿sí?
no vas a prosperar. El que teme es bienaventurado porque tiene un corazón blando y un corazón receptivo a lo que Dios dice. Pero el que está endurecido, lo que va a acarrear es calamidad y daño para su alma. ¿Qué sentido tiene seguir guardándonos nuestras cosas? ¿Qué sentido tendrá seguir practicando las mismas cosas, formándonos un patrón de vida con el cual no vamos ni para atrás ni para adelante? Es un engaño, es un fingimiento que no sirve. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia o compasión de parte del Señor. Pero me gustaría también que podamos llegar hasta ahí, hasta el capítulo 55 de Isaías. Estamos tratando el último paso para llevarnos un verdadero arrepentimiento, que es el abandonar el pecado. Y cuando llegamos a Isaías en el capítulo 55, en el versículo 7, el Señor nos dice lo siguiente en su palabra. Hay algunas palabras duras, fuertes, que quizás el mismo pueblo de Dios hoy día dice, no, yo no soy este. Pero cuidado, porque muchas veces, aunque siendo hijos de Dios, podemos estar rozando la impiedad o la iniquidad. Dice la palabra del Señor en Isaías 55, versículo 7, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Hay ¿cómo decir? Una orden aquí, ¿no? Hay un significado que está diciendo, abandónense. Quítese de ese camino. Salga de ese camino. Deje ese camino. Vaya por otro, por ese no. Bueno, deje el impío su camino. Dejar este camino del pecado es llamado también abandonar el pecado. Así como un hombre abandona quizás la compañía de algún ladrón o de algún violador porque entiende que lo que está haciendo es una atrocidad, una barbaridad. Así, de esa manera, nosotros debemos abandonar todo pecado, sabiendo que cada uno de nuestros pecados nos llevan a no estar a cuenta con Dios, a no ser bienaventurados, a no prosperar, y solamente nos llevan al mal. Esa sería la dinámica, o eso es lo que tendría que suceder en un corazón que ha sido llamado por Dios, ¿no?, al arrepentimiento, para que ya no haga efecto sobre nuestra persona esos pecados. Morir al pecado es la vida de arrepentimiento. Y tenemos que mortificar cada uno de nuestros pecados. Estamos llamados a eso. Ahí debe apuntar el corazón del Hijo de Dios, a mortificar todo pecado, a abandonarlo literalmente y decirle, no, no te voy a dar lugar. No te voy a dar lugar. No te voy a permitir que me lleves de las narices como me llevabas antes cuando no estaba con mi Señor. Pero si ahora, diciendo estar con Cristo, me llevas de las narices, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que sucede? Hay algo más atrás que tengo que ver. No es una simple grieta en la pared que se puede tapar con enduido, sino que quizás detrás de esa grieta hay más
Hay una humedad que no solamente está en los cimientos, sino que viene desde la tierra misma y habrá que romper y habrá que perforar y habrá que cavar para parar esa humedad, para que esa grieta que era ínfima no se vea más. Pero el problema no es la fisura esa, el problema está más abajo. Ahí debe apuntar nuestro corazón, ¿no? A mortificar de raíz cada uno de nuestros pecados, abandonarlo literalmente, como dice este versículo. Deje el impío su camino. Yo no soy un impío, soy un hijo de Dios, sí. Pero si tu vida es de permanentemente encubrir tus pecados, yo quisiera saber cómo Dios te está mirando. O como Dios no se está mirando, hermano. Yo a veces hablo, yo me incluyo también. Yo quisiera saber qué es lo que piensa Dios, ¿no? De un hijo de Dios que sigue encubriendo sus faltas. Que no las pone delante de Él permanentemente para prosperar en su vida espiritual. Ah, no, yo no soy un impío. No soy un inicuo. Sí. El Señor te ha rescatado. Te está conformando a su Santo Espíritu. ¿Está llevando adelante una obra? Sí. ¿Estoy en un proceso de transformación? Sí. Pero quiero saber qué estoy haciendo con mis pecados. Si los sigo encubriendo. Porque eso no me va a permitir seguir en ese camino de santidad. ¿Qué santidad puede haber? ¿Qué santidad progresiva decimos que caminamos o que vivimos si por abajo tengo un montón de humedad en mi vida que me va a terminar de hacer mal? Esto se logra cuando hay una unión directa entre lo que digo y el corazón. Cuando hay una separación, un corte ahí, un cortocircuito entre esas dos cosas, entonces mis pecados van a volver una y otra vez a mí. Porque lo que digo no es compatible con mi corazón. Solo me llega a la mente y entiendo que sí es pecado, pero nunca lo bajo a mi corazón. No llega. Entonces sigo viviendo de la misma manera. Sigo cayendo en las mismas cosas. Sigo enojándome por las mismas cosas. Sigo siendo sensible a ciertas cosas, sigo siendo quisquilloso a ciertas cosas, sigo teniendo mi carácter enfurecido en ciertas cosas, sigo copiando las mismas barbaridades de antes. Porque no hay una unión directa entre lo que digo y mi corazón. Porque la conversión tiene lugar por el pesar de la mente, pero también por la mortificación de la carne. Tiene que haber una unión. Me pesa mi pecado, lo entiendo que es verdad que estoy pecando frente al Señor, pero mi corazón lo tiene que mortificar. No puede quedar solamente en un pensamiento hermoso delante del Señor. Y ahí queda. Sí, de pensamiento, de palabra, todo, pero no soy un hacedor de lo que estoy pensando. Tiene que haber una unión natural de esas dos cosas, de modo que haya pureza en la mente y haya sobriedad pura en la carne. Tiene que haber una unión. Y tengo que pedirle al Señor que me ayude, por su gracia, a que se dé esa unión en mi ser. De mente y mortificación del pecado. O sea, de mente y de accionar, ¿no?, sobre esas cosas. Con estas dos cosas funcionando acorde, de manera conjunta, entonces solo así dejaremos el pecado y lo abandonaremos, ayudados por la gracia del Señor. Si esto no se entrelaza, si esto no se une, entonces es muy probable que volvamos a caer siempre en las mismas cosas. Por lo tanto, no va a haber abandono.
Cuando alguien hace ayuno, considera no comer comidas por algún tiempo, ¿no? De eso se trata el ayuno, hacerlo por algún tiempo determinado, por alguna razón en particular, por alguna oración o por algún tema. Bueno, eso es lo que entendemos del ayuno. Y de la misma manera, cuando un cristiano se aparta del pecado, es como si se estuviera imponiendo un ayuno. ¿De qué manera? ¿Cómo se entiende esto, no? Bueno, vamos a tomar algunas partes del cuerpo para explicarlo, ¿no? El ojo de esa persona debe ayunar de ver cosas que no le convienen. O sea, así como ayuna de la comida por un tiempo determinado, con un fin de oración o lo que sea, así el ojo de esa persona debe ayunar de ver miradas, de tener miradas impuras y mirar cosas que no le convienen. El oído de esa persona debe ayunar de escuchar murmuraciones y calumnias o malas cosas que no le convienen. La lengua debe ayunar de hablar mal de otros y de juramentos que no se cumplen o de murmurar para con otros. El alma debe ayunar de todo tipo de maldad. Así que este volverse del pecado quiere decir precisamente esto. Tenemos que ver que la diferencia entre guardarlos y ponerlos delante de Dios nos va a mostrar a nosotros que la diferencia es notable en nuestras vidas. Lo tengo que notar, lo tengo que ver. Pero si nuestro apartarnos del pecado no contiene la mortificación de todo pecado, es imposible que no caigamos en su trampa nuevamente. Vamos a caer una y otra vez. Y nos estaremos preguntando todo el tiempo, ¿pero por qué? Si yo le pido al Señor, pero es solamente una lista de pecados lo que hago. Mi corazón no concuerda con el hecho de que debo terminar apartándome de ese pecado. Solo lo nombro como cuando voy al almacén y digo, Señor, una leche, un pan, una gaseosa. Es una lista que no tiene un fundamento en el corazón, que no se basa sobre los principios de la Biblia, que no dice, no, esto es transgresión a Dios y el Señor no quiere que yo transgreda su ley, por lo tanto voy a abandonarlo. No, pero me cuesta. No, pero no puedo. Bueno, entonces Cristo no tiene poder. Cerramos la Biblia y nos vamos a casa y nos dedicamos a otra cosa. Caemos una y otra vez porque no tratamos el pecado bíblicamente. No lo tratamos bíblicamente. Quizás uno dice, sí, yo lo trato, yo lo confieso, lo pongo delante del Señor. Bueno, bien, es uno de los pasos que hemos visto. Pero entonces las preguntas hacia atrás son las siguientes y son las que ya vimos. ¿Te angustias fuertemente? ¿Te pesa fuertemente? ¿Te da vergüenza? ¿Lo ves? ¿O lo ves y lo dejas pasar? ¿Lo odias? Si no pasa todo eso, va a ser difícil que te apartes de algo que no odias. Este cambio es notable, hermanos, del abandono del pecado. Es un cambio obrado en el corazón. Es un cambio. El corazón que antes era de piedra, como dice la palabra, se ha convertido en uno de carne, sensible a la palabra, enseñable frente a la palabra, que desea cumplir la palabra. Ese es el cambio radical, ¿no? Para que la lucha contra el pecado sea evidente y tenga la victoria que tenemos en Cristo.
Porque si no podemos tener victoria sobre nuestros pecados o sobre nuestros patrones de vida, entonces Cristo es así de chiquito. Y Cristo no tuvo ningún poder en la cruz. Y Cristo ni resucitó y no creo más nada del Evangelio porque no puedo con mis pecados. No puedo. Hay un cambio de corazón en el cristiano. Cristo es quien hace la obra y saca corazones endurecidos, corazones rotos, corazones que estaban esclavizados al pecado, para que ahora ese hombre pueda oponerse a ellos con una santa firmeza y con el mismo espíritu que Cristo dejó en este mundo, para que podamos oponernos a todo pecado. Eso es lo que el Señor dejó cuando ascendió. Les dejo el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, para que en la gracia que hay en Dios Padre por medio de la cruz de Cristo, ese Espíritu hoy nos dé la victoria para salir de todo trance. Entonces, la pregunta sería, bueno, no puedo salir a una respuesta de ese tipo, no puedo salir de estos pecados, no puedo salir de este pecado, sea cual sea. Caigo y caigo, pero la pregunta que viene a continuación es, entonces, pero ¿eres de Cristo? Y no se trata de cuestionar la salvación, hermano, siempre digo esto porque a veces puede pensarse esto, no se trata de esto, se trata de tu análisis y de mi análisis personal. ¿Somos de Cristo? Porque si somos de Cristo estamos embestidos con el Espíritu Santo del Señor. Si somos de Cristo, el Señor puso su Santo Espíritu en medio de nuestro corazón. Nos sacó la piedra y nos puso el corazón de piedra y nos puso un corazón de carne para que ahora ese Espíritu se entrelace con su Santo Espíritu y tenga la victoria sobre el pecado y podamos prosperar de esta manera. Entonces, si somos de Cristo y la respuesta es sí, soy de Cristo y estoy persuadido y convencido de esto, entonces podemos mortificar estos pecados. Podemos hacerlo, sin duda lo digo, y lo digo con la autoridad de la palabra, podemos mortificar todo pecado, podemos abandonar todo pecado. Podemos matar ese pecado que nos está angustiando y que nos sigue llevando de las narices a veces. Podemos, hermanos, en Cristo, hacerlo. Cristo tiene todo el poder, ¿no? Para hacernos victoriosos en toda tentación y quitarnos de ese pecado. Cristo lo puede hacer, o no te salvó, o no me salvó. Cristo ya lo hizo en la cruz, ya hay victoria. Pero también el cambio es notable porque es un cambio obrado en el corazón mismo y no solo en un entendimiento mental. No es solamente una cierta cantidad de doctrinas que me llevan a una verdad de que el pecado es malo delante de los ojos de Dios, sino que el corazón cambió para que ahora pueda desempolvar toda mi maldad y ponerla delante del Señor y que Él me ayude a abandonar esta realidad en mi vida. No es solo un entendimiento mental, es un cambio obrado en la vida de la persona. Apartarse del pecado es un cambio tan visible que otros lo pueden ver. No solamente lo noto yo, sino que otros lo pueden ver. Más si conocieron la vida de esa persona anteriormente, ¿no? Por eso es un cambio de las tinieblas a la luz. Él nos quitó de las tinieblas y nos puso en su luz admirable. Bueno, hay varios ejemplos bíblicos de esto, ¿no? Pablo, después de ver a Cristo, se apartó tanto del pecado que todos los hombres se maravillaron, ¿no? De cómo cambió su vida. Podemos leerlo ahí en Hechos 9. Todos los que le oían, dice el versículo 26, creo que es. Estaban atónitos, ¿no? Porque lo escuchaban predicar a Cristo. ¿Es este el que perseguía antes a los cristianos?
O sea que notaron que algo le había pasado en el camino a Damasco, ¿no? Ahora lo escuchaban predicar a Cristo. Bueno, el arrepentimiento convirtió al carcelero. Y los demás, los que estaban con él, lo notaron. El arrepentimiento convirtió a Zaqueo. Y los que lo conocían, lo notaron. En verdad, la salvación vino a esta casa, dijo el Señor. Convirtió al eunuco, convirtió a Lidia y a tantos más. ¿Por qué? Porque todos ellos hubo un abandono del pecado. Hubo un apartarse del pecado y fue visible ante los demás. Me gustó una ilustración que leía que decía algo así: un barco zarpa de un puerto cualquiera y va rumbo al este, ¿no? Pero lo toma un viento fuerte en el medio del mar y poderoso, y a pesar de su capitán de seguir en ese rumbo, por la fuerza del mar y el viento, lo hace virar y lo lleva hacia el oeste. Bueno, así como esa ilustración, de la misma manera, un hombre camina hacia el infierno en su vida, estando colmado de pecados, de maldad y de muerte espiritual, pero llega un viento contrario a su vida, que es el mismo Espíritu de Dios, que lo aparta de su curso normal hasta ese momento y lo hace caminar hacia la patria celestial. Eso es abandonar la situación anterior. Eso es lo que hace Dios cuando viene con su salvación. Eso es lo que hace Cristo y la victoria que Cristo tuvo en la cruz sobre el pecado, sobre la muerte y sobre el diablo mismo, para que en los que ya el Señor llegó en nuestra vida, ya no tengamos que estar sujetos a la esclavitud de ese pecado. Crisóstomo, hablando del arrepentimiento de los ninivitas, aquellos que habían sido destinados a la predicación de Jonás, después que se arrepintieron, dice Crisóstomo, difícilmente hubiera creído alguien que llegase a esa ciudad de Nínive. Si hubiera llegado alguien, él dice, después del arrepentimiento, nadie hubiera creído que esa ciudad estaba como estaba. Porque había habido como una reforma general, un arrepentimiento real, un abandono total del pecado, ¿no? Este tipo de cambio visible es o hace el arrepentimiento en una persona como si otra alma se alojara en ese cuerpo. Esto es lo que produce la salvación, la conversión del Señor. Es un cambio notable que tiene que hacer que no solamente sea un entendimiento mental, sino que me lleve a lo que hacía, no lo hago más. No, pero no lo hago más. Y le pido al Señor que me ayude, porque no es en mi fuerza, ¿no? Lógicamente. Pero tengo que tener una decisión firme de abandonar todo pecado. Esta es la verdadera conversión. ¿Fue así en tu vida? ¿Fue así en mi vida? La cual hoy me da victoria en varias o en todas las áreas de mi vida. La pregunta es, ¿experimentamos ese cambio del rumbo como ese barco? Porque esto es esencial. Esto es la base de todo para que todo pecado sea descartado y mortificado. Si esto no sucedió, no esperes más cambio. Va a seguir todo prácticamente igual. Entonces, siempre lo mismo. Debo revisar mi condición de corazón. Si no hay este tipo de cambio, tu corazón y mi corazón, si no es así, sigue atrapado por el diablo. Porque el diablo es el que más se esfuerza para que nosotros estemos de espaldas a Dios, lejos de Dios, lejos de su verdad. Hermanos, el corazón lo es todo, digamos, en la religión.
El Señor se encarga por todas partes de hablar de nuestro corazón. Cuida por sobre todas las cosas tu corazón, porque de él mana la vida. Y millones de versículos más. Entonces, el corazón es el todo de la religión, ¿no? Y si el corazón, que es el todo, no se aparta del pecado, es porque el arrepentimiento no tuvo virtud o la virtud que debiera tener. Y pudo haber sido falso. Pudo haber sido falso. Lo dice así Jeremías en el capítulo 3, si quieren acompañarme hasta ahí. Capítulo 3, versículo 10. Hay una exhortación de parte de Dios, tanto a Israel como a Judá, a arrepentirse. Es una exhortación, un llamado de amor de parte del Señor, como cuando Cristo llama desde esa cruz a que todos se arrepientan y vengan a Cristo. Pero puede pasar esto, versículo 10 del capítulo 3, con todo esto, la rebelde Judá no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente, dice Jehová. Es una palabra fuerte, porque está poniendo en tela de juicio. En realidad el Señor lo sabe perfectamente, porque conoce todo detalle a la perfección, pero está diciendo, con todo lo que estoy hablando, podemos leer el contexto en otro momento, tengo que decir que Judá, la rebelde Judá, pongámonos nosotros ahí, que generalmente somos rebeldes frente al Señor, somos rebeldes frente a no desempolvar, vamos a usar nuevamente la palabra, nuestros pecados, sino que los mantenemos encubiertos, por lo tanto no vamos a prosperar, entonces entramos en una rebeldía. Bueno, con todo esto, la rebelde Judá no se volvió a mí de todo corazón. No fue de todo corazón, quizás fue de palabra, como veníamos hablando. Quizás fue una lista de nombrar un montón de pecados. Pero no hay un compungimiento real de corazón. No hay una angustia plena, viva, pesada. No hay una vergüenza por el pecado y tampoco hay odio. Por lo tanto, no me lleva a apartarme. Y el Señor dice, si no se vuelve de todo corazón, no lo hizo así, sino que lo que hizo fue fingidamente. Dice Jehová. Fue fingido. En el hebreo, esta palabra fingimiento, o fingidamente, perdón, es engaño. Engaño para con la persona que presenta su arrepentimiento de esa manera, o sea, un engaño hacia uno mismo y engaño para con Dios. ¿Creemos que Dios no lo verá? En hebreo dice engaño y en otra versión dice falsedad. O sea, Judá hizo toda una exhibición de reforma de labios hacia afuera, pero que en realidad, por más que haya sido así, era más grosera que las otras 10 tribus de Israel. Porque dice Judá era peor que Israel. En el versículo siguiente, y me dijo Jehová, ha resultado justa la rebelde Israel en comparación a la desleal Judá. En la Biblia de las Américas dice pérfida Judá. O sea, son palabras duras, ¿no? Y todo se trata del fingimiento. Entonces, cuando yo no pongo delante del Señor mis pecados, sino que los dejo ahí encubiertos, estoy siendo falso frente a Él. Estoy siendo un hipócrita. La pérfida Judá la llama la Biblia de las Américas. Esta ciudad finge, Judá, una reforma, pero no era verdad. Su corazón no estaba del todo con Dios. No se volvió de todo corazón. Y Dios aborrece todo apartamiento fingido del pecado.
cuando el corazón sigue aliado en realidad o en el fondo con ciertos pecados. Dios busca el corazón completo. Jamás Dios va a aceptar un corazón dividido entre Él y el pecado. Pero a veces nosotros pensamos que podemos estar bien con Dios sin abandonar definitivamente ciertas cosas. Es un terrible final para la vida de aquel que termina sus días viviendo así. Porque nunca hubo un arrepentimiento de corazón, de todo corazón. Un arrepentimiento verdadero que no tuvo reservas, sino que dijo, Señor, aquí es todo. ¿Qué tengo que hacer? El cristiano sabe que es peligroso albergar algún pecado y por eso tiene que determinar, o esto naturalmente debería llevarlo a determinar la destrucción de toda concupiscencia en su vida. Debe ser natural. Si Dios me cambió el alma, me cambió mi corazón, me puso uno de carne, ¿cómo ahora yo no puedo con estos pecados? ¿Cómo puede ser? Un cristiano se aparta del pecado a causa de un amor por Dios y a causa de la gracia que Dios proveyó a cada uno de los hijos de Dios. Por eso podemos apartarnos. Para terminar, hermanos, un libro que siempre estoy siguiendo y leyendo, el libro de Thomas Watson, comenta lo siguiente. Había tres hombres, hablando entre sí, ¿no? Que los hizo, y se decían entre sí, o se preguntaban, ¿qué es lo que, entre sí, unos a otros, qué es lo que te hizo alejar del pecado? Bueno, dice que el primero dijo que pensaba en el gozo del cielo. Uno de ellos dijo, sí, yo estoy pensando en el cielo, en el tiempo que estaremos allí, ya sin pecado, hermoso, ¿no? Sí, claro. El segundo dijo que pensaba en los tormentos del infierno, ¿no? Que yo no quiero ir a ese lugar, ¿no? Que yo no quiero estar en ese lugar de destrucción y principalmente lejos de Dios, ¿no? Yo no quiero ir a ese lugar. Bueno. Pero el tercero dijo que pensaba en el amor de Dios. Y eso lo hacía abandonar el pecado. ¿Cómo voy a ofender a un Dios que tuvo un amor tal por mí que entregó a su Hijo en la cruz a causa de mis pecados? ¿Cuál creen ustedes que la motivación exacta sería para que definitivamente dejemos nuestros pecados de lado y podamos abandonar? No creo que sea el gozo final del cielo, aunque es verdad. No creo que sea la condenación eterna en el infierno, aunque es verdad y no quiero ir ahí. Pero creo que más debe basarse, no en un miedo, en un temor, en una alegría, un gozo final, sino en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. La sangre que tuvo que derramar, la vergüenza que tuvo que soportar, los vituperios que tuvo que aguantar. Para que mi pecado hoy ya no desprecie esa sangre derramada. El arrepentimiento real tiene lugar cuando alguien se da la vuelta, como ese barco, y no vuelve más a ese camino. Es un divorcio con el pecado, en donde no hay vuelta no hay vuelta a él. No hay vuelta, no quiero. No quiero y me empeño y me empaco y no quiero y le pido a Dios que me ayude y no lo voy a hacer. Pero hay esa determinación. A veces no tenemos esa determinación. Otros, sin embargo, se apartan a medias, ¿no? Porque quizás se apartan del pecado grosero que ven en su vida, pero no hay una obra de gracia en sus vidas. No aman a Cristo, ni aman la santidad. Los que se apartan a medias son aquellos que se separan mucho de sus pecados, pero no de uno en particular. De ese que me atrapa no lo voy a dejar. Como si un hombre, ¿no?, se curara de un montón de enfermedades que tiene, resfríos, neumonías, no sé, distintos tipos de enfermedades, pero en el fondo tiene un cáncer
que lo va a terminar llevando a la muerte. Entonces, ¿qué sentido tiene? Nosotros tenemos que necesariamente, como hijos de Dios, apartarnos del pecado siempre. Se vuelve a Dios aquel que lamenta lo que ha hecho mal y que no repite nuevamente y voluntariamente lo que ya lamentó. Todos estos ingredientes, hermanos, que nosotros hemos visto en esta serie de enseñanzas, nos deben llevar a considerar seriamente el valor que tiene esa cruz. Nos deben llevar a considerar muy seriamente el valor que tiene la cruz de Cristo. Nos debe llevar a ver que nuestros pecados fueron y son tan grandes frente a un Dios que los aborrece de tal manera que la cruz se debe hacer en nosotros cada vez más grande. Si la cruz no causa ese efecto en nuestras vidas, tenemos que ir una vez más a Cristo para que nos ayude y que en su gracia nos dé el arrepentimiento verdadero, en el cual vamos a hallar perdón, compasión y misericordia. Solo ahí en esa cruz. Todo lo que hemos visto en estas 6 semanas nos deben llevar a este final, a apartarnos, a abandonar ese pecado, a dejarlo de lado, a mortificarlo, ya que ya no haga más efecto en nuestra vida. Y si vuelve a aparecer en algún momento, tratarlo de la misma manera, no darle lugar, no dejarle ni un centímetro, porque en Cristo hay victoria para mantenernos firmes. Quiero terminar con lo que dice el párrafo 5 en el capítulo 15 de nuestra confesión. Ustedes pueden ir hasta ahí, lo tenemos ahí en los himnarios, luego de los himnos. El párrafo 5, en el capítulo 15, que habla del arrepentimiento para vida y salvación. Este documento histórico, el cual creemos, dice lo siguiente, tiene una apreciación clara en cuanto a todo este tema que estuvimos tratando en estos días, en estas semanas. Dice así el párrafo 5, tal es la provisión que Dios ha hecho de Cristo en el pacto de gracia para la preservación de los creyentes para salvación, que si bien no hay pecado tan pequeño que no merezca la condenación, no hay, sin embargo, pecado tan grande que acarree condenación a aquellos que se arrepienten. Lo cual hace necesaria la predicación constante del arrepentimiento. Este párrafo es hermoso, hermanos, en cuanto a un resumen preciso de lo que nosotros somos y de lo que necesitamos permanentemente en nuestras vidas en cuanto a qué quiere decir el arrepentimiento verdadero. En cuanto a cuáles son los ingredientes que debe haber en mi vida para decir, gracias Padre porque realmente me has salvado. Gracias Señor porque realmente has tocado lo más profundo de mi corazón, porque realmente has hecho que Cristo sea grande en mi vida. Gracias Señor. Pero si no veo mi pecado, si no lo confieso, si no lo odio, si no me avergüenzo de él, si no me angustio, ¿cómo podría apartarme? Solo en la salvación que hay en Cristo Jesús, todo pecado puede ser perdonado y descartado por aquel que quiera honrar a su Señor. Lo cual hace necesaria la predicación constante del arrepentimiento. Siempre debemos predicarnos el arrepentimiento que hay solamente en Cristo Jesús, en esa cruz.
Que el Señor nos ayude, hermanos, a que realmente sea así en cada uno de nosotros. En aquellos que por la gracia del Señor ya estamos en Cristo, el arrepentimiento debe ser una constante en nuestra vida. Si no, nuestra salvación es como que tiembla. ¿Qué pasó? ¿Habrá salvación? ¿Habrá llegado Cristo a mi vida? Porque si ya no me duele nada, tengo que revisarme por medio de la Biblia. Tengo que hacer este trato, este examen bíblico en mi corazón. A ver, ¿qué me pasa? Ahora hay que hacerlo. Porque la muerte nos puede sorprender. Y si nos sorprende, no habrá más tiempo para hacer ningún examen. Y a los que todavía no están en Cristo, ven a Cristo. Ven buscando arrepentimiento, buscando fe, buscando salvación. El Señor es todopoderoso en salvar, en convertir, en traerte del más asqueroso y abominable pecado. Dios quiera que te dé mucha vergüenza. Dios quiera que ese pecado te angustie fuertemente. Dios quiera que ese pecado te haga ver lo más miserable que sos en tu corazón. Porque eso va a ser más grande la cruz cuando entiendas y cuando sepas que la única salvación está en Cristo y en esa cruz. Que el Señor nos bendiga, hermanos, y nos ayude, a todos en general, a poner nuestra confianza en Cristo. El único que es capaz de perdonar todo pecado. Oremos y terminamos. Padre, muchas gracias te damos, Señor, por todo este tiempo que nos has dado con tu palabra en cuanto a este gran tema. Quiero rogarte, Padre, por cada una de nuestras almas, por cada uno de los que hoy nos encontramos en este lugar, que podamos hacer un examen eficaz, Señor, preciso, constante, profundo, Señor, de la condición de nuestro corazón y en la condición en la que nos encontremos de manera sincera delante de ti. Pedirte a ti que nos ayudes en los méritos de Cristo a poder volver, Señor, a tu redil, o a que nos salves definitivamente, Señor, para la gloria de tu nombre. Ayúdanos, Padre, guíanos. Te rogamos esto, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.